Tenemos una sorpresa a nuestro público. Sí, señores, porque ha vuelto a este estudio. Y Un ya invitado está pronto especial. para volver, yo creo. ¿Cómo que un invitado especial? ¿Parte de la casa? Pues, No, bueno. no, esto es un invitado nomás. Vamos, No se confundan. ustedes deciden, ¿invitado o parte de la casa? ¡Don Daniel Stingo! Hola, ¿qué tal? Que voten en redes sociales. Hashtag invitado o hashtag parte de la casa. En esta oportunidad Hay fui pequeña invitado, revolución. ¿ah? Fui invitado. No, Sí, que sí, fui estamos tan invitado. contentos de tenerte acá, Sí. Daniel. Me invitaron hoy día y yo quería saludarlo y agradecerle la invitación a ustedes como panelistas y conductores. Está muy lindo el estudio, los felicito. Lo han hecho muy bien. Me arranqué hoy día. ¿Arrancaste hoy día? No, lo que pasa es que cuéntanos qué está pasando. Lo que pasa es que en la mañana estaban funcionando, se armaron la comisión de armonización, se armó la comisión de preámbulo y la comisión de transitorias, y yo no estoy en ninguna. Oh. No, porque No, se pero optó- eso es bueno. Sí, Yo es creo bueno, que es muy es bueno que no estés. Es bueno, fue Primero una porque opción. puede volver. No, la verdad, fue porque voy a estar en terreno. Sí. Ah, Este mira, qué rostro interesante. vende más en terreno. Y yo Vaya a creo estar que comunicando. sí. Claro, entonces. comunicando mismo. lo que se ha ido aprobando, porque en un principio yo no voy a hacer campaña por el aprobio, porque eso es a partir del 5 de julio. Pero antes uno puede estar comunicándole a la ciudadanía que se aprobó, que vayan comparando con la constitución anterior, viendo lo bueno y lo malo. Entonces es salir a terreno a mostrar lo que se ha hecho. Lo que es muy necesario, Daniel, porque además, lamentablemente, hay otros colegas tuyos que se han dedicado a tirar y diseminar de manera bien irresponsable noticias falsas. ¿Colega se refiere usted a abogados o no, se no, refiere a colegas Convencionales. convencionales. Conventionals. 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 El Es que otro abogados día, también. sí, también, de hecho. Entonces, creo que es muy importante que se establezca esto, porque finalmente la campaña contraria al apruebo ha tenido una difusión sorprendente y han aparecido voces, a propósito de los noventeros, han aparecido voces que han llamado Muy mucho la de los atención, noventas. mucho la atención, voces que han sido, a ver, que incluso llegan a ser violentas en la forma que establecen. Parece que estoy con el micrófono Levántalo ahí. un poco, ¿viste? Ahí, Viste que ya, yo vamos. aquí exigí que me lo Es levantara. que en los porque si no- 90 toda la micrófono- parte tecnológica era más complicado. En los 90 la parte Y tecnológica estamos era con muy complicada. complicaciones ahora. Pero eso, a mí me ha sorprendido, así que me alegro mucho que estés efectivamente en la calle, creo que es súper importante. ¿Qué cosa, Roberto? ¿Qué cosa dijiste, Robert? Ya, Dale nomás. pero es que No, tú no es necesario haces. que entren a arreglar el micrófono No, sí, porque ya ya se- está, ya se lo se- arregló. ya está. ya ya se está. Es un arregló. hombre de televisión y radio Ya, de gracias, años, de gracias. años. Bueno, ¿De eso años? es lo importante. Ahora, dentro de eso, a mí me ha llamado mucho la atención porque ha salido a la palestra. Lo primero que nos llamó la atención fue la presencia de Fulvio Rossi. Sí. El auto apuñalado. Sí. Sobrevivió su sobre- autoapuñalamiento. Sobrevivió a su autoapuñalamiento. Hablando de una forma bien particular contra la constituyente. Que ya llamó la atención. Mira, ¿qué están Para eso diciendo? va. César Villalobos dice A que ver. fue a ver a Daniela Maipú, al Ya. antiguo rodeo, y quedé muy informado. Ah. Es justamente O sea, es lo que estás haciendo. Lo que- queremos que esta última Daniela semana he haga. estado, o sea, ayer trabajé, domingo, oficialmente, tuvimos comisión oficial aprobando normas. El sábado estuve todo el día en el Congreso. El viernes, sí, no, ha sido No, ha sido un trabajo Pobrecito, agotador. ni hay comedores, Agotador. por eso se ve tan flaco el Sí, pobre y estoy caballero. comiendo, sí, es verdad que estoy comiendo bueno. Lo que pasa es que a la hora del almuerzo yo salgo ahí a esos restaurantes rápidos que hay ahí. Se llama justo así. Eso es una maravilla. Pero comí Sigue un par siendo de bueno, empanadas. ¿no? Sí, no, sí, sí, bueno. El Ah, rápido qué y el que está al lado, porque Sí, es el sí, 2 y 2. que son los dos, claro, Sí. la misma cosa. Como un par de empanadas, me tomo un, no sé, Una agüita, una No, agüita no, de no, algo. No, claro, Un consomé. un consomé, Claro. y es todo lo que como. Y entonces en la noche llego tarde y sin hambre. Entonces, sí, he adelgazado. Podríamos hacer como Tienes que publicidad. cuidarte. ¿Quieren bajar de peso o quieren ponerse en forma? Háganse una nueva constitución. Vaya a Mira, trabajar mira. a la convención constitucional Claro, y va a bajar de claro, peso. claro. No, otros No, no, además que están otros como trabajando que se como locos, ¿ah? ansiosos. Ha habido esos dos extremos, de algunos que Bueno, han engordado. ¿qué pasa eso? Oye, o sea, pero justamente pasa eso ¿Les mismo que tú parece dices. que entremos en materia Oye, junto sí, con por favor. Daniel? A mí me parece súper interesante lo que estaba diciendo Jaime, de esta como, y que desde el principio nos hemos reído de eso.
hay como dos grupos, ¿no? Bien identificados, que son la mayoría exconcertacionistas, ¿verdad? Que están en contra de la nueva Constitución y sus razones son bien poco, podríamos decirlo, profundas. No, yo diría que un poco loables. Honestas. Aparte, Poco loable y poco honestas, me reales gusta también, además. poco reales también, exactamente. Y vemos figuras como Soledad Alvear. Que mintió descarada. Pero Ya, ¿y te parece entonces que veamos Sí. uno de los videos Sí. y luego entonces hagamos el ejercicio? Le vamos contestando, de si entre todos le vamos a vayamos contestar cosas que están aprobadas y no. Exacto. Uno por uno. Primero que todo, oye, su preocupación porque se acabe el Senado, te juro Sí, que me impresionante, da... ¿eh? Pero me da un placer. Además a que es mí. mentira. Bueno, es es mentira. ella digamos. fue, Es ella fue verdad, senadora. es Fue verdad. senadora Es verdad, pero Lo es que mentira como lo plantea ella. Lo que es mentira es que el Senado alguna vez haya servido como contrapeso. Ella Es estuvo en el correcto. 2006 al 2014 de senadora. Sí. Cáchate. Sí. Fue ministra. Son Fue 8 ministra, años. Siempre son claro. 8. Sí. 8 años, Sí. exactamente. Vamos a escucharla y después entonces vamos punto por punto desmintiendo lo que dicen aquí. En toda democracia existen tres poderes del Estado: el ejecutivo, que conduce el presidente, el legislativo y el judicial. Esto es clave en una democracia para que existan contrapesos. Ya, eso te- Ya. El poder Judicial legislativo, no es necesario. de acuerdo, El Poder Judicial no es un contrapeso. El Poder Judicial es un sistema que imparte justicia. Los que hacen contrapeso son el Parlamento y el presidente. El ejecutivo y el legislativo. Sí, Eso lo es. que pasa es que en los sistemas monárquicos o en, no sé, o en la época... El gobierno hacía todo. El ejecutivo tiene que estar sometido al imperio de la ley. Sí. En ese sentido uno necesita una justicia autónoma. Pero también tienes la Contraloría, por ejemplo, que también controla al Ejecutivo. Además, Hoy es muy día nadie importante, duda que claro. los tribunales son independientes. Entonces, el contrapeso político, tú tienes razón en materia de juez, el contrapeso político es el poder legislativo, que en muchos países, y aquí viene la mentira de ella, hay un solo sistema, hay una sola cámara, o hay unicameral. O sea, por algo existe. la Esperemos, Constitución. hasta ahora no ha mentido, digamos. Bueno, Es yo la encuentro primera que frase. judicialmente, O sea, no. el sí, Poder sí Judicial está- no es necesario perdona, que exista A mí así me como- parece de una deshonestidad ese comienzo, porque lo que ella está tratando de indicar es que Eso tiene que estar, esos claro. tres poderes del Estado en la próxima Constitución no estarían separados. Eso es lo que ella Eso está sí, tratando sí. de indicar. Eso es lo que partir ella así, dice después, que es evidentemente una mentira. comunicacionalmente, eso es. Claro. Sigamos escuchando. judicial. Esto es clave en una democracia para que existan contrapesos. El poder legislativo, de acuerdo a lo que se está proponiendo, eliminó el Senado. Y eso es grave, porque dentro del poder legislativo deben existir contrapesos. entre Ya el entra una Senado y mentira, la Cámara eso es de mentira Diputados. flagrante, Sí. porque Pausa, si uno pausa. tiene contrapesos en el sistema político, lo que ella dijo, la primera frase, los contrapesos existen porque son tres poderes, ejecutivo, legislativo, judicial. Perfecto. Después dice, dentro del legislativo tiene que existir contrapesos. Pero ya hay contrapesos entre los tres poderes. Y hay muchos sistemas unicamerales donde el sistema legislativo es unido, después están los otros que ejercen la función de contrapeso. Entonces, realmente, esa mentira se cae escuchando la primera frase suya. Sí, pero Es yo, tan yo, incoherente. yo te doy la palabra al tiro, Daniel, porque creo Por que tú otra tienes parte- hartos elementos que decir, pero yo no quiero dejar pasar algo que planteó la Ale, que me parece muy importante, porque finalmente estas cosas permean la emocionalidad de ustedes, Sí. de la gente que nos está viendo, y no solamente de ustedes, porque ustedes probablemente están más alineados con criterios, con ciertos criterios. Pero cuando ella habla de que esto hace peligrar una democracia, Es como muy bien falsísimo. dice la Ale, da a entender Mete una primero, baza. claro, mete una baza muy brutal comunicacionalmente. Grotesca, po, man. Porque está metiendo la baza de que primero los constituyentes no están apelando a un sistema democrático sólido y firme, y además está apelando a otro elemento, que la democracia es la que ella está planteando, que ella ella es una protectora de la democracia. Entonces me parece que hay dos elementos, y creo que vamos a tener que ir conjugando esos dos criterios, porque la emocionalidad comunicacional con que se está presentando ciertos lineamientos desde la constituyente es algo que también hay que empezar a fortalecer. No solamente informar, sino que los medios tradicionales han hecho una jugada que justamente el otro día estaba pensando, han establecido una cierta animadversión hacia Sí. ciertos sujetos constituyentes, y eso es muy peligroso, Sí. porque da lo mismo que tú digas una verdad si es que caes mal,
porque finalmente no te escuchan. Y eso es gravísimo. Solo puedo decir que amo el GC, el Imperio contraataca, derecha y exconcertación se alinean contra la CC. Sí, decir que en materia Sería más... Soledad Alvear el verdadero emperador. Ya. Ewok. Ewok. Debo decir, no, pero además miren el casco que... Ya, porque no sean así, no sean Malo idiotas. ojo. No sean idiotas. Ya, los sistemas en el mundo existen. Existen varios sistemas en el Poder Judicial. Existen bicameral asimétrico, que es lo que estamos Que es lo que proponiendo están nosotros, proponiendo y ustedes, unicameral. O sea, no es lo que ella dijo que es Si quieres solo... extremista, ni siquiera es unicameral. No, ni siquiera es unicameral, es bicameral asimétrico. O sea, la Cámara de Diputados, que lo voy a llamar así, pero no se llama así ahora, se llama Congreso de Diputadas y Diputados, hace la labor de hacer las leyes. Y el ex Senado, que se va a llamar Cámara de Regiones, porque así se llama ahora, se preocupa de temas regionales. También tiene incidencia en algunas normas que le importen a la gente de las regiones. Pero además hace otras labores. Donde viene este señor de Inglaterra es igual. Hay un sistema bicameral asimétrico, porque la Cámara de los Lores, que además ni siquiera son elegidos, Claro. ¿cierto? Son Tienen funciones distintas. Entonces, existe en muchas partes del mundo sistemas legislativos o asimétricos, o sea, que hacen funciones distintas, o solo unicameralismo. Existe. Entonces, ¿por qué ella impone, como decía muy bien tú, impone que tiene que haber Senado y Cámara y si no, no hay democracia? Exactamente. Anda. Ahora, yo quiero hacerte una pregunta porque creo que es importante también aclarar, porque finalmente, ¿desde dónde se va construyendo todo este relato de esta visión hiperconservadora, donde además Soledad Alvear es absoluta representante de ella en toda su impronta física y comunicacional, de defensa absoluta del Senado? Porque hay una cosa que me llama mucho la atención y efectivamente yo creo que el Senado tiene una dimensión elítica en nuestro país, Sí. muy sorprendente. Yo creo que uno de los grandes hitos que quiebra eso es obviamente la elección de Fabiola Campillay. Sí. Pero en general el Senado establece una dimensión elítica donde los partidos más oficialistas también iban poniendo y iban conjugando a ciertos personajes que podían trabar el avance de lo que ellos ven como algo que permea o que coarta sus libertades, las de ellos. ¿Cómo se va construyendo? Porque creo que ahí hay algo que tenemos que aclarar, Daniel. ¿Cómo se va construyendo esta otra dimensión para que efectivamente terminemos con esta idea? Y quizás por eso yo erróneamente dije que no se terminaba el Senado. Tienes toda la razón, Ale. Sí se termina el Sí se Senado. termina, pero ¿cómo vamos construyendo esta otra dimensión para que se entienda, ¿cachai? Yo te voy a contar por cómo nació esto. Esa es la pregunta tuya al final Sí, del día. sí. Si es que tú eres muy profesor para algunas cosas, ¿te parece? No puedo evitarlo. Te pareces a Atria a veces que yo No le digo. puedo- Yo no puedo traduzco evitarlo. lo que dice Atria. Hago clases. Sí, no, Hago sí, por eso lo clases digo. todos los días. Lo sé, por eso lo dije. Sé que eres profe universitario de los buenos. Pero el punto es el siguiente. Lo que se plantearon los constituyentes de esa comisión, dijeron, ¿está funcionando lo que hay hoy día? Parece que no. Ya. ¿Es responsable el Senado y la Cámara, el sistema que hoy día tenemos, presidencial y con bicameralidad espejo, que se llama? Porque hacen lo mismo, ¿no? exactamente. Son Sí, bicameralidad espejo. sí. Parece que sí, son responsables de lo que... Entonces hay que cambiarlo. Ya. Hay que cambiarlo porque no está funcionando. A un Porque si paréntesis- estuviera funcionando, ¿para qué lo vamos a tocar? Ese es el Ya. diagnóstico. ¿Por qué no está funcionando? Bueno, porque... Es que eso es importante porque te aseguro que hay gente que todavía no entiende por qué no está funcionando. Bueno, el presidencialismo es porque es un presidencialismo excesivo, que tiene prerrogativas, que al final los propios senadores y diputados decían nosotros somos un buzón, porque Lo que él es hace lo verdad, que quiere, lo que es ¿cierto? verdad. Pone tiene veto, él pone qué Vamos leyes con se van a ejemplo. conocer. Un buen ejemplo es la ley de garantía de la niñez, creo yo, Oh, qué que bueno. era muy necesario Que puso para un poder veto. hacer un nuevo Sename, que un sistema... No, un sistema de protección de derechos. protección de derechos de los niños y niñas. Y resulta que llega el presidente de la Excelente República, ejemplo. luego de que se había aprobado en ambas cámaras, lo cual Excelente alarga el ejemplo. proceso, ¿verdad? Excelente ejemplo. Y viene y le pone un veto. Y Excelente ahí ejemplo. nos quedamos Claro. sin... Ahí ley de tenía. Hay una garantía suerte de de derechos. dictadura, por así decirlo. Claro, las dos cámaras pueden saltarse el veto, pueden vencerlo, pero con un altísimo quórum, entonces es muy, muy difícil. Claro. Lo otro es que tiene las prerrogativas para ciertas normas. Si él no pone digamos, el presidente tiene que poner su impronta y decir yo lo avalo,
bueno, no me acuerdo la palabra porque estoy más cansado que... Pero en el presidente son iniciativa legal, gracias. Iniciativa legal, gracias a mí mismo porque me acordé por el otro lóbulo. El otro lóbulo me habló. Gracias, otro lóbulo. Pasa Claro. por la sinapsis, uno agradece siempre la sinapsis. Cierto. Siempre. La iniciativa legal la tiene el presidente en algunas normas exclusivamente. Tiene iniciativa, tiene veto, tiene apura o no apura las leyes. Él pone cuál va a ir primero y cuál va a ir después. Entonces tú dices, el Parlamento quiere poner esta... No, la iniciativa la tiene esta. Entonces tiene un poder, por eso se llama un presidencialismo... Ya. exacerbado Eso o hiperpresidencialismo. el porque hiperpresidencialismo Congreso- se Eso por un termina. lado, Senado. Se termina El Senado- eso se termina como dándole ciertas atribuciones más al A la nuevo, Cámara, claro, a este al nuevo, nuevo- Bajándole Sí. un poquito de atribuciones al presidente. y dándole algunas Algo. más a la Cámara. Luego pasó que había mucho consenso con el unicameralismo, pero eso Ya, pero porque no era necesario. No sí era es necesario, sí es necesario. Me encanta. En nuestra parte humorística, si no la Exacto. cuesta tanto. Entonces, ya, había mucho consenso con el unicameralismo, pero no lo suficiente, ¿o no? Claro. Para llegar a un acuerdo. Bueno, convengamos en que los que no querían eso eran el PS, parte del PC, y la gran sorpresa que hoy existe que los independientes no neutrales, que de independientes tienen poco, y neutrales menos. Pero bueno, me caen bien y todo, pero hoy día lo vamos a comentar. Cuando yo ¿De salga verdad de es esto, sorpresivo? A mí no me sorprendió a mí nunca. sí, a mí ¿En sí. serio? Sí, a mí sí, en un A principio. mí no, cayéndome bien también, ¿ah? Sí, Ojo, sí. algunos de ellos cayéndome muy bien, pero No, nunca me esto sorprendió. no lo puedo hacer ahora porque tenemos bien. que todos que apuntar hacia al apruebo. Pero recuérdemelo el día siguiente que aprobemos. Aquí. Una larga lista de personas que yo detesto, que No, no, he pero no podido las decir detesto. que los detesto. No puedo decir que no los detesto, pero sí viene la cosa de los partidos políticos versus los independientes. Glorificar los independientes cuando en verdad... De independiente tienen muy poco. y por otro Yo lado, siempre- no Y de no construyen en neutrales colectivo. también. La pregunta relevante es la independencia no frente a los partidos políticos, sino frente al poder fáctico, al poder empresarial. Hay militantes de partido político que son independientes porque son independientes frente a los empresarios y hay supuestos independientes, como el mismo Pinochet, que son independientes de los partidos políticos, pero son los suches del poder empresarial. Y que Bueno. además también tienen discurso político, no jodamos. O sea, pero además tú piensas que los senadores así les dijeron en su cara a los socialistas, la presión fue fuerte, y yo no voy a repetir porque me llegó de todos los socialistas, pero ¿cómo dijiste esto, la voz de los que sobran? Entonces, yo no voy a decir nada, pero sí pues, lean los mails, lean los correos de Fidel Espinosa, léanlo. No eres el único que lo ha dicho tampoco. No, sí sé. También han estado acá otros convencionales que lo han dicho. Ah, qué bueno. Así que no te preocupes. Barraza lo Ah, dijo. bueno, que si no hay me varios equivoco, convencionales, o sea, hay La Maya Alves lo dijo. En la mesa de las que sobran también lo dijo. es que eso lo hicieron después, a mí me pegaron un varias. principio ahí. Sí, es que tú fuiste el primero Sí. en realidad, claro. Entonces, pero si ustedes leen las comunicaciones del doctor Juan Luis Castro, las comunicaciones de Fidel Espinosa, las comunicaciones del senador por Arica, ¿no? Insulza. Bueno, léanlo. Y entonces Claro, la forma está ahí, está digamos. ahí, o sea, yo no No, inventé no, nada. claro. O sea, Fidel Espinosa les dijo, ustedes están destruyendo el Senado, pero después van a ir a trabajar al gobierno. Léanlo, está ahí, no me crean, léanlo. Ahí están los Twitter de Fidel Espinosa. Entonces, estaban muy presionados muchos grupos. Y bueno, se decidió hacer, y además es parte de la democracia transar. O sea, no se puede imponer lo que tú quieras. Bueno, por lo tanto- ese punto es interesante, ¿no? Que es parte de la democracia transar, negociar, Sí. ir bajando las demandas. Sí. Porque De tu otras propio personas colectivo, tienen- de tu propio exactamente, sector, porque otros tienen otras demandas. Exactamente. Como yo siempre doy el ejemplo, es tan absurdo lo que dice la Soledad Alvear sobre el tema del sistema político, precisamente porque esta nueva constitución no tiene lo que queríamos mucho, sobre todo este lado académico, que era un sistema parlamentario unicameral. Y hay buenas razones, insisto, Exacto. para tener ese sistema si uno va en el A la tema experiencia comparado a mundial, nivel po. mundial. Sin embargo, el problema con un sistema unicameral parlamentario es que necesita un diseño de joyería Sí. y no fue posible conseguir 2/3 para cada uno de esos elementos, y si cae uno en un sistema que necesita un diseño tan delicado, se cae todo. Es verdad. Por ende, era más razonable ir con un sistema bastante más similar al actual,
pero con leves cambios. Ahora un documento moderado, negociado, consensuado, que es bicameral en vez de unicameral, que es presidencialista en vez de parlamentario. O sea, un sistema que yo no quería, pero que me parece razonable dentro de los límites. Para ellos es un modelo extremista, porque ellos son tan extremistas que no son capaces de aceptar ni un mínimo cambio. Y yo creo que más importante, ya que vimos el tema del sistema político, es lo que dice Soledad Alvear después sobre los sistemas políticos y los pueblos indígenas, porque ahí sale todo el racismo profundo de la élite chilena, y ahí uno puede rever lo que fue los 90 y cómo no era tema. El racismo era parte de la cultura y se nota ahora con la señora. Sigue siendo parte de la cultura, Sí. Pero ahora es es más muy fuerte. Ahora se nota más porque se lo hacen ver. Avancemos para que podamos Avanzar sin seguir, transa... Ah, no, no, para que podamos seguir efectivamente analizando estas Pónganlo a la palabras señora, y por favor, las señor mentiras director, que y dígala. dicen estas personas. Ahí está Dart. Eso. ¿Qué dice sobre el sistema justicia? Les damos Sí, se un- puso nervioso. judicial, y se transforma en un sistema de ¿Qué justicia. diferencia tiene? Se ha buscado una refundación que afecta sus pilares, los contrapesos y los equilibrios. Mira lo que dice. No, no, ¿qué En sigue? la constituyente se debiera haber buscado el mínimo común, Exactamente lo que se hizo. compartido por los chilenos y chilenas, Eso es. y no los máximos que algunos convencionales, Algunos, la mayoría, y 2 parte de tercios. la ciudadanía 2 tercios, chilena. señora. Siga, Esto no, es siga. muy complejo. Mire. Un sistema de justicia cooptado por el poder político Cooptado. Lo que por tenemos pierde la actualmente en capacidad Chile. de actuar Tenemos con un sistema independencia. judicial Ya, que pero no Fiscalía, por persigue a... Eso- Espérate, déjalo ahí porque yo creo que aquí nuevamente hay cosas súper importantes de establecer. Primero, emocionalmente, y yo quiero tocar el punto emocional porque yo creo que ahí es donde se hace la jugada que lamentablemente permea en muchas audiencias. Sí. Emocionalmente, ella está estableciendo la idea de que no hay una representatividad democrática dentro de la constituyente. Ella está estableciendo esa idea. Por otro lado, está desarrollando, y aquí sí está haciendo una jugada muy inteligente, de que no hay alternativas más que el modelo que se estableció desde la Constitución del 80 y que después firmó Lagos, que a mí me ha sorprendido mucho, porque Ricardo Lagos hoy día es un representante diciendo que la Constitución es la de él. Aunque hace 3 meses dijo que, Que hizo no. que él había no. firmado una reforma y no pudo hacer los Exactamente. cambios. Y además, por otro lado, le quiero decir al señor Lagos, expresidente de Chile, que sea quien sea el que haya firmado la Constitución, sea la Constitución de la dictadura, la Constitución el 78% de los chilenos quiere cambiarla, Eso la es. suya. Eso Si es. usted cree que es la suya, ok, queremos cambiar la suya. Punto. O sea, aquí no pasa porque usted firmó, entonces, la firmó Lagos, no queremos cambiar la Constitución. No, se quiere cambiar la Constitución. O sea, contra eso fue. Pero ¿cómo si le firmó la...? No. Ay, gracias, qué bueno que me lo recordaste. No, entonces no. Renuncien. Vámonos a la casa. A ver, me parece insólito. ¿Por qué hago esta distinción, Ale? Es muy Porque de inteligente verdad, eso. aquí hay una jugada, insisto, muy delicada que es la que uno también tiene que empezar a observar. Es aquí, como bien decía Hassan hace un rato, la idea de que estos ciudadanos de primera clase, primerísima clase, que además autoerigidos como primera clase, son los que tienen la verdad. Y niegan, como tú bien decías, mientras lo estábamos viendo, niegan un proceso democrático donde el 78% de las personas, que es gente de derecha también, y me parece muy bien que lo destaque, que uno tiene que negociar en las democracias. La política, lamentablemente, Es nos guste o no, negociación. es negociación. Sí, pues. Si no, la vía es revolución. Y esa no es la que se está jugando en este minuto. ¿Puedo hacer un comentario respecto de esta señora? Eso, entra en la profundidad, pero por favor, ella, de lo que- ella fue ministra de Justicia. Sí, po. Ella hizo pues. el cambio del sistema del sistema penal, Claro. lo cual Así es muy es, bueno. exactamente. Ojo, yo creo que lo que había antes era aberrante. Lo que hay ahora tampoco es excelente porque la Fiscalía tiene problemas, pero hizo un cambio que era hiper necesario. Ya la justicia era lo peor en materia penal. Y ella entonces instauró, yo amo la democracia, instauró el sistema penal, entonces con Fiscalía y Defensoría. Ustedes se fijan que en el sistema estableció una defensoría gratuita, ¿cierto? Pero licitada. Bueno, Sí, eso es grosero. ¿Licitado? Pero si los abogados que defienden a los Sí, chilenos Sí, eso es verdad. tienen una Yo lo muy buena, sabía. una parte ¿El de defensor defensores público? públicos, Sí. uno son mira, primero, a ver, Fiscalía y Defensoría, ¿sí? Como Claro. en casi todas partes del mundo, menos en Chile, que existía que el juez investigaba y dictaba sentencia, una Antes, cosa claro. aberrante. Ya, la Fiscalía investiga, la Fiscalía busca a los delincuentes, dice, acusa, bla, bla, bla. Y
y autónoma, etc. Y la Defensoría era la hermana pobre, porque tenía menos plata y dependía del Ministerio de Justicia, no era autónoma. Nosotros lo acabamos de nombrar como autónoma, la subimos de pelo, la Defensoría. Pero esa Defensoría, que dependía del Ministerio de Justicia, tenía dos tipos de defensores. Defensores públicos, funcionario público, bla, 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 y defensorías licitadas. Entonces que había alguien que postulaba y metía abogados licitados, les pagaban ellos para defender a los delincuentes. ¿Saben quién ganó el 40% de las licitaciones en la primera? Por favor, dilo. Ella. Lo que significa La universidad... Está ahí. No, la ganó una empresa que estaba formada por Clement Monlezum, que conocemos, un abogado, me cae muy bien él, y la Universidad Cervantes. ¿Quién era el dueño y rector de la Universidad Cervantes? Gutenberg Martínez. Claro. Ya. Entonces, ella se aprovechó del sistema que creó, con licitación. Lo que significa Luquita, por si a alguien le queda duda. O sea, La todo platita- lo que platita significa para el licitación, bolsillo. todo lo que significa que el Estado no asuma su rol. ¿Qué vinimos a hacer nosotros esta Constitución, los constituyentes? A terminar con las licitaciones en materia de salud, ¿cierto? Porque queremos que el Estado se haga responsable, en materia de educación, que el Estado se haga responsable, en materia de pensiones. O sea, que el lucro no entre a esas zonas, que el lucro no entre a la salud, a la educación, Claro, etc. claro. Pero también a la defensoría, a la justicia entró el lucro metido por ella. Y Gutenberg Martínez, su marido, que también ella participaba en la Universidad Cervantes, ganaron las licitaciones los 3 primeros años, etcétera, etcétera. Después se salió, etcétera, pero también siguió la Universidad Cervantes hasta hace 3 años, siendo el principal lugar donde estaba esa empresa que ganaba el 40% de las licitaciones para defender a los chilenos. Entonces, por favor, Bueno, o sea, esta es que señora eso- tiene tejado de vidrio, instaura un sistema, yo no lo critico, todo bien, pero se aprovecha de él. A través de la Universidad Cervantes, que también es otra forma de lucro, porque las universidades lucraban hasta hace 2 años y siguen ahora haciéndolo porque el Tribunal Constitucional, acuérdense, prohibió, Así es. permitió que ¿qué? ¿No? ¿Por qué me ponen a Cretona ahí? Ya me echaron a perder el día. Prefiero a esta señora. En algún momento la admiré, debo decirlo. Lo estuvimos Oye, conversando precisamente me este pasó punto lo que mismo, fue también admirable de conversé cierta eso. manera en su pasado. Porque, Fue la primera porque es ministra de la esto, mujer. El eterno retorno de la ¿Cómo fue transición eso? democrática, el eterno retorno de los 90. Yo lo encuentro súper chistoso e interesante porque yo al final soy profe de historia económica chilena, entonces doy clases de los 90 y al final vamos aclarando ciertas dudas que siempre teníamos en el debate académico al respecto de si la concertación no hizo más porque no pudo más o porque no quiso. Y es interesante que Ese uno es un ve la muy buen figura punto. de Soledad Alvear como ministra de Justicia. Ha sido un cambio absolutamente fundamental porque Hugo Resende, último ministro de Justicia de la dictadura, lo que hizo fue jubilar a muchos jueces para poner Exacto. jueces jóvenes comprometidos con el pinochetismo. Entonces Soledad Alvear enfrentó un poder judicial completamente politizado Sí. a favor de los pinochetistas y hizo un trabajo para despinochetizar parcialmente al poder judicial. El problema, y eso es que metió este otro sistema donde la democracia cristiana, que no tenía poder empresarial, logró en los nichos tanto de educación como el nicho judicial espacios para lucrar y con eso tener un pequeño contrapoder frente al poder pinochetista empresarial. Pero ese contrapoder era igual de conservador como lo otro, solamente que lucrando para... Pero además otro en su grupo. casa, pues se subió por último, pero en su propia casa. O sea, Ya, pero sí. por eso es tan interesante y tan importante las propuestas que desarrolla Tomás Mulián en Chile Anatomía de un Mito, Ah, ese es un gran porque libro. efectivamente cuando uno ve y lee ese libro uno se da cuenta que claro, se estableció un maquillaje bien hecho y que es válido, que fue sacar la figura del dictador y la figura de todos aquellos que estaban en la dimensión de la dictadura, pero se fortaleció el sistema. Sí. Y además no solamente se fortaleció económicamente, se fortaleció culturalmente. Por ende, hoy día incluso hay gente que no logra salir de, nuevamente, los aspectos emocionales, comunicacionales. Sigamos para que podamos terminar Sí, es de que está divertir a muy esta entretenido señora esto. que, por cierto, yo también en algún momento Disculpe pensé... que como invitado haga cosas que no correspondan, disculpe. Pensé que era Si no conoce nuestras reglas. Como invitado progresista puedes. justamente por ese cambio que se le hace al sistema procesal penal, que es lo que se cambia, ¿no? Pero como ministra de la Mujer, por cierto, una ministra de la Mujer en contra del aborto, para mí Era otra época, sí. claro, pero sí. es totalmente diferente. Vamos a escuchar para que sigamos Mira lo que habla de la desmintiendo. fiscalía, miren. ejemplo,
puede ser instrumentalizada para perseguir a un opositor o, por el contrario, no perseguir a los partidarios. Eso es lo que pasó Veamos durante el estallido. lo que ocurrió en literalmente. Nicaragua. ¿Y por qué Los ponen a candidatos- Nicaragua? Se va a Nicaragua. Bueno, es que ahí donde es burdo, ahí ya se pone Ya burdo. burdo, ¿no? Porque lo que decía antes, Veamos lo que pasó en Cuba, Venezuela y Nicaragua, le faltó decir. lo que decías tú era que estaba llegando al inconsciente, ¿cierto? Sí, po. Tirando cosas. Aquí se pone burda. Sí, po. Porque hace un cambio. La fiscalía, ¿por qué va a o sea, tú lo acabas de decir, ¿qué hizo la fiscalía? Llegó a acuerdo con los amigos de Piñera y les dio clases de ética. Eso es lo que propuso la fiscalía. Lo cogió la corte, pero la fiscalía o el tribunal oral en lo penal, ¿no? O no sé si fue el tribunal oral en lo penal o el tribunal de instancia ahí el primero. Pero llegó a acuerdo, o sea, Jugado garantía. he jugado garantía, por eso no sé si fue el tribunal oral, no lo tengo claro, pero sí los amigos, los dos mejores amigos de Piñera, ¿cierto? El Choclo, Delano. Claro. Y Carlos Delano y Carlos... Carlos... ¿Lavín no es? No, Sí, no. Lavín, Carlos Sí, Lavín. Lo de la clase de ética. Bueno, en clase un- de ética y el resto entonces no. Entonces, ¿cómo decir que va a ser cooptado? Los amigos no los va a perseguir, no los persiguió, porque no los persiguió. Y en esta vuelta persiguió a todos los del estallido social. Entonces, perdón, la fiscalía, y ahí de nuevo le voy a decir algo que dijimos antes. ¿La fiscalía estaba funcionando? Sí, no. ¿Había que hacerle cambios? Sí, eso fue lo que hicimos. No hemos tocado el Banco Central. ¿Funcionaba? El Banco Central funciona, por lo tanto no lo hemos tocado. Tocamos lo que está fallando. No es arbitrario, no es que nosotros seamos, no, esto. Lo que falla se cambia, lo que está funcionando se Se conserva. mantiene. Y aquí terminemos de escuchar para que podamos lleguemos Sí. hasta el final, ¿les parece? Presidencia. En Nicaragua hace pocos meses fueron encarcelados. La autonomía del sistema de justicia es indispensable para garantizar el control y el equilibrio del poder político. El diseño propuesto es pernicioso. Se crea un Consejo de la Justicia con integrantes que no dan garantías de independencia en sus nombramientos. Se sobrerepresentan los pueblos indígenas en circunstancias que la población no indígena en nuestro país, en donde somos mayoritariamente mestizos, es mayoritaria en Chile. Ya. El nombramiento de sus integrantes por el Congreso lo vuelven extremadamente No político. puedo creer. Eso Algunos no sé. proponen al Senado, pero el Senado en la actualidad se eliminó y se transformó en una Cámara representativa de las regiones y con una dinámica. Ya. Aquí dice una mentira del Puerto de una Casa, porque este Consejo de la Justicia lo pidió el presidente de la Corte Suprema. Fue donde estábamos nosotros y nos pidió sacarle las facultades de nombrar jueces, de administrar y de fiscalizar a los jueces el propio presidente de la Suprema, porque entiende que en todos los países desarrollados del mundo ya no puede ser que la Corte Suprema nombre jueces, castigue, lleve la administración. Entonces lo lleva a un consejo de la magistratura que se llama en otros lados, en Argentina, en Portugal, en España, en todos lados existe este consejo de la magistratura. Y él nos fue a pedir, cosa que nosotros ya también lo teníamos asumido, que lo íbamos a hacer, y creamos este Consejo de la Justicia. Sacamos las labores de administración, sacamos las labores de castigo, digamos, de control de cómo se portan, Claro. etcétera, y el nombramiento, y lo llevamos a este Consejo de la Justicia. ¿Y qué es lo que hace el Poder Judicial ahora? Solamente la labor jurisdiccional. Por lo tanto, le quitaste todo ese peso que tenía. Y fue a pedirlo, el propio Poder Judicial lo fue a pedir. Entonces, ¿qué está diciendo? Entonces, pero el nombramiento le molesta. 9 jueces de 17. Yo sabéis que yo no puedo dejar de mencionar algo ¿Ocho? que, Ocho, que, ocho, ocho, que- ocho, que- ocho. que pasó Y por además lado. están hablando ¿Y de quiénes las son los demás? decisiones, Por perdona, otros son 2 pueblos originarios, 2 pueblos originarios, 8 jueces, 2 pueblos originarios y el resto nombrados Sí, por, claro. por el Y este poder es- de mayor representación, la Cámara. Claro. Entonces, ¿qué me está diciendo de que no? De Porque que si uno pregunta en este momento cómo se nombran los jueces. los nombra el ¿Cómo presidente ¿El presidente no es político? a proposición del propia Corte. Ya.
Entonces, el presidente nombra jueces en este país, pero eso no es una intromisión política, entonces. Bueno, ¿qué está diciendo la Es casi monárquico, en realidad. Es, como- Es es casi curioso esto, monárquico. ¿no? Porque A ver, debe la estar OCDE criticando su propio sistema, La entonces. OCDE nos ha dicho que es monárquico. Sí, La es que es OCDE casi nos ha monárquico. dicho en Chile el sistema es monárquico. Sí, Así, es con muy esas palabras. Es que, Sí, es señor. que sabéis que es muy sorprendente porque la gente pierde un poco la perspectiva. Bueno, y también está justamente el ensalzamiento de la figura del presidente que termina siendo casi como una especie de rockstar, no solamente Boric, sino que todos en general terminan estableciéndose en estas figuras así hiperidealizadas, donde tenemos que tener casi Bueno, como el figuritas de padre, ellos. el peso de la noche de, Sí, claro. de Portales, que no hace que se hizo la Bueno, 33, la del el portal- 25, la del 80. Eso te iba a decir, yo creo que ahí lo portaliano... Es muy difícil de sacar. Es que sabéis que es muy, muy potente. Yo encuentro que Portales y Vicuña Maquena ahí son como dos ejes por lo eurocentrista y además clasista que Pero tienen en más su eurocentrista discurso. de aquella época, porque Sí, ahora claro, Europa, es brutal. Europa ya Está en otra. se fue al parlamentarismo. Está en po. otra. Pero, Qué pero bueno claro, que la compares con, con Portales y Vicuña Maquena, porque eso es lo que es una persona Exactamente. racista a un nivel que está tratando de decir que la Constitución hay que rechazarla porque tiene escaños reservados para los pueblos originarios, porque... La sobrerepresentación Sobre- de los habla de pueblos originarios en sobrerepresentación. un país donde Dos han personas. sido Dos despojados. Dos de personas. 17. dos personas. De Es 17. que para ella, representar a los pueblos originarios es sobre representarlos, porque no deben existir en su mundo racista esas personas, bueno, como la gente gay. Está bien que estén, pero en silencio. No deben estar en la palestra pública. Eso es la realidad de los 90, que había una política indígena para mantenerlos ahí quietos, Bueno. pero no estar en el espacio del Senado donde hablaba la gente seria, adulta, blanca, ¿Sabéis qué? empresaria.